porque hay una movilización que, según los sindicalistas que convocaron, dice que va a ser mucho mayor que la del año pasado en diciembre, ¿puede ser? Es una situación extraña, porque la CGT no convoca, la CGT del triunvirato, que está ya prácticamente de salida, solamente Smith apoya la movilización, con lo cual, por decirlo rápidamente, la marca Moyano es lo que está pesando. Uno puede decir, no es la de Moyano, pero sin la convocatoria de Moyano, esta marcha no se hubiese hecho, por supuesto. Desde ya, la convocatoria fue de Hugo Moyano, más allá de que no forma parte del triunvirato. Exactamente. Y se lo he dicho a todos los entrevistados que han venido acá, más allá de que formen parte, digamos, de la movilización o no, casi todos se mueven. Pero no es una marcha esta de los trabajadores, digamos, las bases que se manifiestan, más allá de quienes los dirigen. Sí, también está la cuestión. La CGT está en una situación de intentar componer con el gobierno y las bases están bastante más enojadas que la dirección de la CGT. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Moyano, un viejo olfateador de las situaciones, él puede ver que este movimiento va a sobrepasar a la dirigencia de la CGT, básicamente de Daer, que es quien más se opuso a esta marcha. El primero, cuando se reunió el Consejo Directivo, él no estaba, habían dicho que estaba de vacaciones, pero claro, después se mostraron una foto donde estaba en otro lado. Así, no digamos, quería de estar. Las vacaciones no claro, era. no estaba de vacaciones. Después Acuña se cindió también de lo que es el triunvirato. Muchos dicen que en realidad tendría que ser un unicato y muchos se han referido a que Moyano debiese ejercer ese unicato. Quizás también aspire Moyano nuevamente a tomar las riendas. Moyano fue secretario general de la CGT del 2003 hasta el 2016. En 2016 él se retira, dijo, se despidió, va independiente, va a hacer sus cosas. Y un poco la intención era que Pablo fuera su sucesor, Pablo Moyano, que quizás es el más combativo de los sindicalistas argentinos, lo cual el resto de la CGT no lo quieren a Pablo Moyano, y Hugo vuelve de su retiro y se lanza a esta situación que es riesgosa, pone todo su capital. Yo, por lo que estamos viendo y por lo que se va palpando, va a ser muy importante. Por supuesto, anoche va a estar la discusión si eran 2 millones o 20.000, pero va a ser una movilización importante y vamos a ver qué lectura hace el gobierno de esta movilización, si Hugo Moyano vuelve a ser interlocutor del gobierno en la reforma laboral, en las paritarias, en esta ofensiva sobre algunos sindicalistas, esta idea de que el gobierno va a auditar las horas sociales, etcétera. Hay muchas cosas que tienen que sentarse a discutir. Claro, muchas veces cuando uno le pregunta a los funcionarios gubernamentales respecto de la lectura que hacen cuando hay una movilización, un paro, hay veces que, digamos, como han venido siendo acompañados por el voto, inclusive también las legislativas, se le dio un apoyo a la gestión gubernamental, porque así se toma, ¿no es cierto?, con la cantidad de representantes que se tiene en el Poder Legislativo, y es una mirada a la cual no podemos escapar desde ya. En el caso de la reforma previsional, por ejemplo, hubo alguna lectura que implicó por lo menos alguna modificación. Por supuesto que no fue bienvenida por los sindicalistas ni por los jubilados en cuanto a cambiar un índice jubilatorio que venía de la Ley de Movilidad Jubilatoria, ahora es con un 70% del índice inflacionario y un 30% del índice promedio salarial, que dice que es menor al otro. Pero sí, ahí también el cambiamos cubo interno, como ¿no? si fuera un cupón, digamos, claro, o sea, con un bono, digamos, una compensación que después se añadió. A veces el gobierno hace la lectura, otras veces no. ¿Qué podría pasar mañana? Recordá que la primera sesión la levanta Carrió. Claro. Era una situación. Ella fue la que impulsa esa modificación. Pocas veces vista que una diputada dice, vámonos. Sí. Se levantó el jueves y volvió el lunes. Además, en una situación de fuerte represión, el caos de afuera y de adentro. Fue muy... esas son situaciones que no pasan desapercibidas, ni es una cosa más. Eso va a quedar en los libros de historia. Entonces, el gobierno va a tener que moverse con pie de plomo, evitar situaciones que lleven a estos conflictos. Uno cuando lo mira y ya viendo las distintas cámaras, Moyano y Camioneros tienen una gran capacidad para manejar la seguridad de sus actos. Tienen su propia seguridad. De su propia tropa. Está muy controlado y van a llevar un control muy férreo de esto para que no se desborde. Ahora, por supuesto, la amenaza de infiltrados, de que haya gente más intolerante de parte de la izquierda o algunos sueltos muy enojados, siempre puede pasar
en la calle situaciones que no son esperadas, ¿no? Claro, que desbordan. Vamos a seguir con el análisis en instantes y también se va a sumar Raúl Aragón porque queremos también repasar un poco la historia de Moyano a través de los distintos gobiernos desde que asumió en Camioneros acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue en el 87. Claro. Cristian Minich se encuentra en el lugar donde se va a llevar a cabo el acto central. Cristian, ¿el horario sigue siendo las 16 horas? Estás ahí en esa estructura que da la espalda al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Exactamente, Belén, buen día. Estamos detrás del escenario, ubicados. Está con nosotros Esteban Gringo Castro, secretario general de CETEP. Castro, bueno, análisis de esta jornada que está comenzando. Aguardamos el acto principal. Mucha gente, por supuesto, mucho movimiento. Sí, hay muchos compañeros y compañeras movilizados y todavía faltan 2 horas para que empiece el acto. Claramente hay una necesidad de expresarse en la calle por parte de los trabajadores formales y los trabajadores de la economía popular. Este va a ser, digamos, el comienzo de lo que yo creo que si este gobierno sigue con este programa de ajuste, que ya dejó de llamarse ajuste, empieza a llamarse saqueo, sobre todo con lo que hicieron con el intento de reforma laboral y el intento y la reforma previsional, nosotros no tenemos otra alternativa que estar en la calle. ¿Cuál es para ustedes el significado? Usted enumeró algunos de los reclamos, pero ¿cuáles son los más importantes por los cuales ustedes adhieren a esta movilización? Mirá, nosotros en el 2016, junto a todas las centrales sindicales, logramos a partir de la lucha y la movilización el salario social complementario y la ley de emergencia social. Hoy nuestros compañeros, muchos de nuestros compañeros, no todos, están cobrando ese salario que es de 4.750 pesos. Y hasta ese momento, digamos, hasta mediados del año pasado, todavía tenían changas, tenían la posibilidad de desarrollarse en el trabajo que nuestros propios compañeros habían sido capaces de crear. Hoy esa situación no es así, digamos, no existe, no hay changas, no hay posibilidad. Los trabajadores de la vía pública están muy complicados en su trabajo, los trabajadores, los quinteros, los trabajadores que están en los centros comunitarios. El proceso inflacionario se está comiendo el salario social complementario, así que nosotros nos vemos obligados a movilizarnos como lo hicimos el 13 de diciembre, acá en la 9 de julio, que fuimos reprimidos, el 14, el 18 de diciembre, que fuimos permanentemente reprimidos, y sin embargo hay cientos de miles de compañeros que siguen movilizados para mejorar concretamente el día a día, pero para poder llegar a fin de mes. En base a la masividad de la jornada de hoy, se ha hablado mucho de la seguridad, por supuesto, el tema que puede haber algún tipo de incidente. Mirá, nosotros estamos hermanados en esta lucha. Si hay un problema de inseguridad, ese problema es por parte del gobierno. No veo ninguna actitud agresiva de ninguno de los manifestantes. No es así. Eso no puede pasar y no tiene que pasar. Gracias, Castro. No, gracias a vos. Esteban Gringo Castro, secretario general de CETEP. Que va a ser uno de los oradores, Cristian. Sí, exactamente. Por cada gremio que ha adherido a esta protesta va a haber un orador. Por supuesto, se espera la palabra de Hugo Moyano, de Hugo Yasky, de Pablo Micheli, de Sergio Palazzo, y también por el lado de las organizaciones de izquierda seguramente va a haber un representante. Serán varios los oradores esta tarde. Sí, desde ya. Y confirmado entonces el horario de las 16 horas. Lo que pasa es que, bueno, ya vemos cómo se están movilizando las distintas columnas pertenecientes a organizaciones políticas, sociales y sindicales que se están acercando. Como nosotros teníamos también otros móviles, Cristian, nos daban cuenta sobre esas columnas, la integración de las mismas. Quiero saber dónde estás vos, que es donde se va a llevar el acto central, si ya han arribado algunas columnas y, de ser así, a quiénes pertenecen. Claro, observamos nosotros a lo lejos, Belén, porque les cuento, estamos ubicados detrás del escenario. Es una zona que ha quedado liberada para el acceso de los principales referentes de las distintas organizaciones y también para el trabajo de la prensa. Es decir, que no hay manifestantes en este sector. Sí, hacia el otro lugar alcanzamos a observar algunas banderas de la CGT, la Corriente Federal, algunos globos también que se han colocado, por ejemplo, de ATE, otros con el nombre de Hugo Moyano, y camioneros, aceiteros también.
por algunas de las banderas y globos que alcanzamos a visualizar desde este sector, donde, bueno, les cuento y reitero que por aquí esperamos van a estar ingresando los principales referentes de los distintos sectores que adhieren a esta jornada de movilización. ¿El operativo de seguridad cómo es? Se han colocado muchas vallas, sí, se han colocado muchas vallas, hay mucha gente dispuesta y además colaborando de las distintas organizaciones para tratar de organizar aquí, en el caso nuestro, en este sector, que no ingresen los manifestantes para que pueda estar liberada esta zona. Hay muchos agentes de tránsito, por supuesto, teniendo en cuenta las complicaciones de la masividad de esta jornada y bueno, intransitable por supuesto, 9 de julio cortada, inclusive para el Metrobús, por lo que ustedes observaban el escenario apostado sobre 9 de julio y Belgrano y la gran cantidad de gente que va llegando cada vez más, ya prácticamente, bueno, llenando lo que es el sector frente al escenario por Avenida Belgrano repleto y hacia aquel sector, por supuesto, va arribando mucha más gente. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian Minich. Es muy interesante como estamos planteando la movilización en cuanto a tener móviles en la calle para saber qué es lo que está pasando en distintos sectores, inclusive también aquel donde se va a desarrollar el acto central. Y acá en nuestro estudio con el análisis, ¿no? El que te estás planteando vos de tu casa con distintas opiniones. Raúl Aragón, te sumamos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Gracias por la Bienvenido. invitación. ¿Cuál es tu apreciación en relación con esta movilización? Tengo un par de reflexiones. Una es una ironía, voy a empezar por esa. Ajá, me gusta. A Moyano lo dejaron solo. ¿Sí? Digo, lo dejaron solo y convocó 200.000, 300.000 personas. Es Gardel. Ajá. No hay otro político en la Argentina, ningún líder, ningún referente que tenga por sí solo esta capacidad. ¿Quién lo dejó convocatoria. solo? No, no es que no lo dejaron solo, esa es la ironía. El gobierno No, instaló la sí, idea es de una que- ironía, pero alguno lo dejó solo, digamos. Sí, algunos lo dejaron solo, sí, pero lo que está reaccionando acá son las bases, por encima de sus dirigencias sindicales específicas. Hay realmente un altísimo grado de descontento con la situación económica, fundamentalmente, y esto le está expresando. Es decir, puede ser que también haya un interés de Moyano por sus problemas, eso puede ser, yo no lo voy a descartar, no sé si eso no, pero eso no es en defensa de Hugo Moyano. Sí, Eso- está claro que la gente que se moviliza no es por defender las situaciones potenciales judiciales que tiene personalmente Moyano. Y otra cosa que me parece novedoso es que son los sectores llamados de la economía social están movilizándose con la CGT, que era algo que el gobierno intentaba que no pasara, es decir, mantenerlos separados. Por supuesto, son sectores socialmente distintos, unos son empleados o asalariados, obreros, y otros son desocupados o subocupados, pero esa unidad es una que el gobierno no quería ver porque tienen gran capacidad de movilización. Y te sumó las 12 TA. Sí, se también. sumaron las 12 TA, se Sí. sumaron los movimientos sociales, etcétera. Lo que a mí me parece, Carlos, es que lo que vos decís es un poco más también. Creo que se está reconfigurando el campo social. Digamos. Por un lado tenés una CGT o una dirigencia sindical negociadora con el gobierno y por el otro lado tenés otra pedazo de la CGT que representa el descontento social y suma todas las otras organizaciones. No es que de acá va a salir una unidad política. No, pero es una unidad pragmática. ¿Y una unidad sindical puede salir? No. Tampoco. No, yo no. Una sí. unidad sindical en torno de esta movilización con los Aparentemente, que confluyen en esta eso es movilización. lo más probable, ¿no? Se hablaba de Cipalazo, un bancario, que sería una cosa totalmente novedosa, adelante de una CGT. Me parece que como viene la trayectoria va a haber una ruptura nuevamente. Bueno, Sí. ¿saben por qué? Porque se planteó inclusive en el gobierno anterior la CTA oficialista, la CTA opositora, la CGT oficialista, la CGT Es opositora. histórico, Vamos ¿eh? a lo mismo. Que hay una combativa y hay una negociadora. Siempre hay una chiquita negociadora y una grande combativa, o al revés, siempre hay una. ¿No? Pero siempre hay dos, que son 2 tercios y 1 tercio, 2 tercios y 1 tercio. ¿Y ahora cómo está dividido eso? Y ahora está más o menos así. Yo creo que la mayoría, hay más de la mitad de la CGT que no acompañó a Hugo. Eso es verdad. Entonces vos decís que es 2 tercios que sería oficialista. Claro, o que por lo menos no combativa. Un digamos. ejemplo es la sector transporte, la UTA. Claro. Al no acompañar, hoy es un día extraño porque hay movimiento en la calle, pero si no hubiera habido transporte sería de paro absoluto, aunque sea una marcha simplemente. Entonces ahí hay
Pero Moyano está mostrando, justamente, está mostrándole al resto que no acompañó cuál es la calle, cuál es el clima social. ¿Cuál es el clima social? Y muchos se van a sumar después, ¿no? Después, porque no quieren verse superados por las bases. Eso es. Sí, y siempre lo han hecho así los sindicalistas. ¿Sale fortalecido Moyano de la movilización? Sí, sale fortalecido con una condición, que no haya incidentes serios. Pero lo que quería terminar es ese tercio combativo, digamos, ahora hay un tercio combativo, antes había un tercio oficialista o no combativo. Ese tercio combativo, por primera vez, está reuniendo el resto del campo social. Esta es una nueva configuración política sin identidad política específica, es más bien una configuración sociopolítica, no estrictamente política. No va a salir un partido político de acá. No. Pero... Y algunos dirigentes cegetistas, presionados por sus bases, van a hacer alguna clase de acuerdo o acercamiento a Hugo Moyano. Cegetistas que no adhirieron a esta marcha. Así que creo que esto es muy mala noticia para el gobierno, no porque se pare la ciudad un día, eso es menor, por lo que significa en términos de tendencia social. Esto empieza a ser una tendencia social, ¿no? Yanina Álvarez, ¿qué está pasando en el lugar donde estás ubicada? Continúan llegando manifestantes, María Belén, aquí Avenida San Juan y 9 de Julio. Este es el lugar de encuentro, tanto para los que vienen de zona norte, es decir, de Avenida San Juan y Jujuy, donde allí comienza a estar cortado el tránsito vehicular, comienzan a caminar, otra columna viene por San Juan en contramano desde el Bajo y otros manifestantes bajan por la autopista 9 de Julio Sur, que son precisamente los que vienen de la zona sur del conurbano bonaerense, de Quilmes, de Lanús. Desde este otro lado, por Lima, estaban llegando columnas del Sindicato Municipal de La Matanza también y se encolumnan para llegar al escenario montado en la avenida Belgrano y 9 de Julio, a unos 800 metros de donde estamos ubicados. Falta 1 hora y media para que comience el acto, sí, se desarrolla puntual, ¿no? Porque recordemos que está previsto para las 3 de la tarde, para cerrar a las 16 y que a partir de ese momento comience la desconcentración por los mismos lugares por donde llegó cada una de las columnas. María Belén, a lo largo de Avenida San Juan y de 9 de Julio es impresionante la cantidad de colectivos que hay estacionados, que llegaron con manifestantes y muchos que vinieron del interior del país, gente de Chubut, gente de otras provincias que llegó hasta aquí para participar de esta movilización. Y otros colectivos, como verás, bajan por la autopista 9 de Julio Sur, descienden los manifestantes, dan la vuelta, vuelven a subir para esperar del otro lado de la autopista 25 de Mayo, por debajo, a los manifestantes cuando termine el acto, María Belén. Yanina, a 800 metros de donde vos estás ubicada, está Adrián Salonia, donde se va a llevar a cabo el acto central. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes María Belén, con la imagen del escenario, y hoy el escenario sin dudas va a ser todo un símbolo. Me están contando, y esto es información, que a partir de las 14:30 y las 15 horas, entre esa franja horaria, va a estar llegando Pablo y Hugo Moyano. Pero además, en relación a los discursos, van a ser 4 los oradores, un representante de la 2CTA, un representante del sindicalismo, un representante de las organizaciones sociales, y cierra el acto Hugo Moyano. Así lo vemos entonces, como están compuestas las gradas, donde se van a sentar seguramente diferentes gremialistas que le dijeron que sí a Hugo Moyano en esta jornada. Está el atril, está el micrófono. Te cuento, María Belén, que el equipo de comunicación, de prensa de Moyano ya está en el escenario. Además de acomodar a la prensa, están acomodando a los gremialistas que ya están llegando. El gremialista de la bancaria, Sergio Palazzo, que ya se encuentra al pie del escenario, fue el primer gremialista en llegar, Sergio Palazzo, quien acaba de finalizar un paro por 48 horas. Si lo tenés cerca, para entrevistarlo, nos gustaría, no sé dónde estás vos ubicado en estos momentos, y preguntarte por las columnas de sindicalistas y de trabajadores que se encuentran ya donde se va a realizar el acto central. Bueno, las primeras columnas, María Belén, están desplegadas a lo largo y a lo ancho de las 9 de julio, pero el sindicato de camioneros predomina en cuanto a la masividad del acto. Luego sigue el sindicato de los bancarios, están los judiciales, Julio Piumato encabezando muy temprano una movilización que ya está ubicada en la 9 de julio. En cada cuadra, para tener un dato, no como referencia, cada cuadra de la 9 de julio alberga 50.000 personas. Para que tengamos una idea,
de lo que va a ser esta marcha. Además, ya están llegando los sindicalistas de SUTEBA, el Frente de la Izquierda también se ubicó detrás de los camioneros y las organizaciones sociales que están a un costado, en uno de los laterales del escenario, que también le dijeron que sí a Hugo Moyano. Obviamente el gran ausente a esta movilización es Luis Barrionuevo, que en Mar del Plata este año, conformando un almuerzo, Barrionuevo le había dicho que sí a Moyano y después se terminó bajando. Adrián, ¿cómo es el operativo de seguridad? Bueno, el operativo es muy importante. El gobierno de la ciudad se ha reunido esta semana con varios sindicalistas ligados al gremio de camioneros. No solamente la seguridad está a cargo de la policía de la ciudad, que en caso de algún incidente va a actuar el cuerpo antidisturbios, pero también como seguridad están oficiando los propios camioneros. Un cuerpo conformado por el sindicato de camioneros están también custodiando el acto para que no ocurra ningún tipo de incidente. La policía de la ciudad solo va a actuar si llega a haber algún tipo de incidente. ¿Es un operativo similar al que se dispuso a propósito del tratamiento parlamentario de la reforma previsional en diciembre del año pasado? Mira, por la información que estamos manejando, la policía de la ciudad está en las calles aledañas a la 9 de julio. Si uno empieza a caminar por esta avenida, se va a encontrar primero con la manifestación, pero hay poca presencia policial. La policía, o sea, los carros hidrantes, los carros de asalto, los propios policías que van a actuar en caso de algún incidente, no se los ve aquí en las inmediaciones del escenario. Están en las calles aledañas formados para que no haya ningún cruce, me refiero de miradas, entre el manifestante y la fuerza de seguridad. A la policía la vamos a ver delante de nuestros ojos si llega a haber algún incidente. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián, y desde ya si tenés la nota con Sergio Palazzo, nos comunicamos nuevamente con vos o cualquier dirigente sindical que vaya llegando donde se va a realizar el acto central. Gracias por tu trabajo. Y seguimos con el análisis. Pablo Moyano ha dicho que esta marcha es el principio de la unidad. ¿Ustedes qué piensan, Carlos y Raúl? Es poner la vara un poco alto para esto, ¿no? Muy alta, además, ¿qué quiere decir unidad? ¿La unidad de qué? ¿De la CGT, del movimiento social? Supongo que de los sindicalistas. Se supone que los sindicalistas. Supongo, de todas maneras ya hay fricción al interior de esto. La CTA, estoy leyendo aquí en la política online, la CTA está pidiendo o presionando a Moyano para que anuncie un paro, ¿no? Todos los que hemos invitado acá, de diferentes organizaciones políticas, sociales o sindicales, piden un paro. Dicen que la movilización no es suficiente y lo vamos a seguir escuchando a cada uno de los entrevistados en la movilización. De hecho, Palazzo, quien está ahora presente, también, o sea, no tuvo ningún problema en ir al paro. Recordaba la famosa concentración del 7 de marzo de 2017, pone la fecha y una serie de palabrotas para impulsar un paro general. Corre la ventaja que Moyano no es el secretario general de la CGT y él orgánicamente no podría llamar a un paro. Esa es la ventaja. La desventaja es que... Orgánicamente no puede llamarla, si no es nada. Él es puede exigirle a la conducción. Pero él ni siquiera es tan camionero, el camionero está en Pablo Moyano. Sí. Pero lo que quiero decir es, el mensaje es político en el sentido de cómo el resto de la CGT se va a mover de aquí en más, cómo van a cerrar las paritarias, que el gobierno está negociando hábilmente para que no pongan gatillo y pongan alguna otra palabra para revisar más adelante disparador, los acuerdos de salario en un contexto de alta inflación. Eso es lo importante, ver una situación donde las tarifas se están aumentando en forma importante y la inflación se está disparando aún contra la voluntad del gobierno, que quiere el 15%, que es lo que anunciaron. Sí, y hay un agravante que quizás, no sé si estarás de acuerdo, Carlos, pero hay un agravante que hace más profunda el problema para el gobierno, y es que uno se preguntaba, todos nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tanta tolerancia con el gobierno? 2 años de malas noticias hemos tenido como sociedad, y sigue habiendo tolerancia. Ganó con el 42% de las elecciones de octubre. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno consiguió instalar esta idea de que lo viejo, que es Cristina, lo malo, feo, sucio, tramposo y corrupto, no va a volver porque nosotros somos honestos, decentes, transparentes. Y ahora te los nombro: Triaca, la hermana de Triaca,
Y siguen los nombres, es decir, empieza a fallarle aquello que sustenta la tolerancia, que es la esperanza en un sector muy importante de la sociedad, la esperanza de que este gobierno genere, o sea, una clase de dirigente político distinto de la vieja política. Pero con esto que está sucediendo, no hace falta ser... con miembros del Ejecutivo profundamente cuestionados en temas directamente morales, está empezando a erosionar esa esperanza de un cambio en la política y por lo tanto la tolerancia social frente a los cambios y a los ajustes pierde sustentación. O sea, la ¿no? tolerancia estaría basada en la esperanza, no en la situación actual. ¿Vos coincidís con eso? Que claro, el caso Triaca, ¿pero pensás que no es una sociedad tolerante respecto al gobierno? Gilligan, estas situaciones Abad actuales han hecho dudar a los propios votantes de Cambiemos, que estaban dispuestos a sacrificarse ahora para un beneficio económico más adelante. Como este vellocino de oro de la economía repuntando cada vez se aleja, ahí aparece la duda de decir, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo, no? ¿Cuál es el camino? Ojo que también hay un sector más de derecha, liberales, que quieren intervenir en el Ministerio de Economía, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta, eso de decir, bueno, hubo un famoso economista que sacó un artículo y prácticamente dice que sobran 20 millones de argentinos. Sí, es cierto. Sí. Ojo con eso, que también hay que tenerlo dentro de la ecuación, sí. Que si esos sectores toman el gobierno, vamos a ir a una situación de conflictividad como pocas veces vimos. Entonces, ahí el gobierno está muy tensionado por toda esta situación y por esta necesidad de financiar el gasto fiscal vía endeudamiento externo. Sí, el déficit fiscal, exactamente, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Ahora bien, hablamos de Moyano, que es el que convoca, digamos, más allá, digamos, de la organización propia de la CGT, un Moyano que le hizo 3 paros junto a Baldini, a 13 paros a Alfonsín. Me acuerdo porque yo los entrevistaba en ese momento, sobre todo lo entrevistaba a Baldini, siempre te recibía con esa campera negra, digamos, estaba en las movilizaciones. 13 paros. En algún momento, el Baldini, personalmente, en la casa de Raúl Alfonsín, ya no siendo el presidente, dijo que está arrepentido. Y Moyano, hace poco también dijo que si tuviese la oportunidad de hacerlo, también se arrepentiría, digamos, de todas las movilizaciones que le hizo al gobierno de Raúl Alfonsín. Después con Menem, bueno, con las políticas neoliberales también hubo una férrea oposición. Después hubo un romance también con Néstor Kirchner, el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Después se rompió, creo que fue justo antes de la segunda elección de Cristina Fernández de Kirchner, en que ganó con el 54% de los votos y sin embargo la enfrentó cuando el pueblo le dijo que 5 paros le hizo. Claro. Sí, y 5 paros por la cuestión básicamente del impuesto a la ganancia. Hay que recordar... para recordar un poco la historia y cómo se desempeñó Moyano. En el 94, cuando el menemismo y el 1 a 1 tenía adormecida la sociedad, Moyano hace algo muy extraño. La marcha federal. La marcha federal que arranca en La Quiaca y va llegando hasta la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires donde los porteños estábamos anestesiados con los viajes al exterior, etcétera, y ahí él gana un prestigio muy particular y además Camioneros empieza a ser un gremio poderoso. Menem desarticula el sistema ferroviario y lo hace crecer. Lo hace crecer a la lógica de la logística para sacar básicamente la cosecha del país. Ese es un prestigio que él se ganó y supo conservarlo y que ahora lo pone en juego en la cancha, en la calle, y vamos a ver al final del día cómo está. Sí, hasta acá yo te diría que, Carlos, que el prestigio de Moyano se está como mínimo conservando con esta movilización. Yo insisto en esto, no tiene que haber incidentes. Que alguien nos va a querer provocar, claro, es posible. ¿A quién le beneficiaría? Bueno. Sí, y también el tratamiento que le dé los medios, ¿no? Porque los medios, o muchos medios, para no generalizar injustamente, a veces se enfocan al pequeño grupo descontrolado, que claro, siempre hay, donde se reúnen más de 20 personas, y no movilizaciones de miles de personas en paz. Eso lo hicieron cuando la reforma previsional, lo que enfocaban eran 100 tipos que estaban haciendo lo que estaban haciendo, y atrás, a varias cuadras, había miles que estaban protestando pacíficamente. Claro, por eso no podés descartar que hacia el final, cuando todos se empiecen a retirar, que de un grupo descontrolado tirando piedras. Ha pasado esto también en las marchas Ni Una Menos. Sí. Grupos que no tienen nada que ver con el contingente, con la manifestación. Esto lamentablemente se ha vuelto
una realidad. Claro, y ahora, digamos, tiene que haber un tratamiento parlamentario de la reforma laboral, que también es fuerte, y más fuerte que la reforma previsional. Ese es el otro efecto Sí. posible de esto. El senador Pichetto ha dicho que no va a pasar ninguna reforma laboral que no tenga la aprobación de la CGT. Ahora, si Moyano sale fortalecido de esto, va a necesitar también, Miguel va a decir, el senador Pichetto va a decir, no, quiero que, que me diga Moyano también. Porque el senador Pichetto es todo lo contrario de un rupturista. Él siempre trata de juntar. Él se ha quedado con el discurso republicano, por ejemplo. El discurso republicano es Miguel Pichetto en este momento. Lo que pasa es que... Perdón, la fórmula, digamos, se llama fórmula Pichetto, se llamó, digamos, en un momento, que es la que fije el índice de actualización de los saberes de jubilados y pensionados, con el 70% del índice inflacionario y un 30% del índice promedio de salarios, que fue estancias de él, digamos. O sea, tiene un rol en el Congreso, decisión respecto del kirchnerismo, de enfrentamiento al partido al que pertenece, y en algunos casos ha votado el gobierno. En el caso de la deuda, por ejemplo, todo el arreglo con los fondos lo votó. Él un poco es el portavoz de los gobernadores o de gran parte de los gobernadores. Y de alguna forma garantiza la gobernabilidad también. Y claro, le da gobernabilidad porque aún con la buena elección del gobierno no tiene mayoría en las cámaras. Entonces necesita el apoyo de los gobernadores. ¿Qué palabra gobernabilidad? Me voy a la calle, Bernardo Mañago, ¿qué está pasando? María Belén, muchas gracias. Ya prácticamente cubierta en su totalidad la superficie del cruce de Avenida 9 de Julio y Avenida Independencia. Ustedes pueden ver que ya prácticamente no cabe gente en el lugar porque las diferentes agrupaciones han ido avanzando lentamente hacia el escenario y ya llegados a la altura, los que vienen de zona sur, ¿no? Llegados a la altura de la Avenida Independencia, no pueden seguir avanzando porque la Avenida 9 de Julio está totalmente cubierta. Mayoría, lo veníamos reflejando desde temprano, mayoría de agrupaciones sociales y también en menor proporción de agrupaciones sindicales. Las agrupaciones de izquierda que han elegido específicamente este sector para concentrarse y muchas de las cuales permanecen en el lugar, y algunas agrupaciones sindicales vinculadas también a la izquierda como la CTA que también se concentran en este lugar. Mirá, la parte trasera del edificio, el viejo edificio de Obras Públicas, también está completamente cubierta. Es difícil decir o hacer una estimación a esta hora de la cantidad de gente que hay en este lugar, pero son decenas de miles solamente en esta esquina porque la Avenida 9 de Julio está cubierta prácticamente en todo su ancho y bueno, desde yo diría aproximadamente desde Constitución en adelante ya la masa de gente es prácticamente compacta. Sí, ¿en qué columnas pertenecientes a qué organizaciones están presentes ahí? Bueno, acá la columna más numerosa es la del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Sí. Son de los más numerosos y los que están más cerca acá. Después a la izquierda tenés un grupo bastante grande, también del Polo Obrero. Inmediatamente delante nuestro está la agrupación docente peronista Néstor Kirchner, son los que están saludando allí, y más atrás otras agrupaciones docentes, por ejemplo UEPC de la provincia de Córdoba, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que pertenece a la CGT. Son los que ocupan por lo menos este sector de Independencia y 9 de Julio. Muchísimas gracias, Bernardo. Ya volvemos con vos. Decía Bernardo que están presentes, por supuesto, los sindicatos, los gremios docentes, ¿no? Pensemos que falta muy poco para el comienzo de clases. Algunos no habían sido convocados a paritarias y cuando lo fueron les ofrecieron el 15% sin cláusula gatillo, con lo cual desestimaron esta propuesta. Ayer estuve con Eduardo López, el representante del sindicato, por supuesto, acá en la Ciudad de Buenos Aires, dice que le ofrecieron 12%, que lo rechazaron. Este es un tema importante también porque hasta CETERA impugnó la reunión en el Ministerio de Educación de la Nación en su momento, ¿no? Sí, por lo que vemos, y esto un poco rectifico acá a Raúl, creo que va a estar bastante por encima de 200.000 personas. Si ya en San Juan la 9 de julio está obturada, tiene razón Carlos, va a ser una movilización. Siempre después se va a discutir, ¿no? Los números, ¿quién hace los números? La policía dice que van 50.000,
Los organizadores dicen que son 2 millones, pero en algún lugar del medio. en algún lugar del medio se va a encontrar, pero uno tiene que observar, y creo que el gobierno tiene que ser lo suficientemente perspicaz para ver que las movilizaciones no voltean gobierno, las movilizaciones no son destituyentes, pero sí muestran un clima social. Y el clima social muestra un descontento, una necesidad de reactivación de la economía, dar más dinero en la calle en términos salariales. Creo que tienen que aflojar un poco con las pautas salariales y dejar que la paritaria, como dijo el presidente en la conferencia de prensa, que sea totalmente libre. Sí, quería agregar una cosa respecto de la marcha en sí. Fíjate que la diversidad de líneas políticas que hay ahí hace que la supuesta cercanía con el kirchnerismo de Moyano sea una anécdota, porque es un pedacito el kirchnerismo de todo lo que está ahí. Así que eso también, esta diversidad también le da, lo aleja del mote de te entregaste al kirchnerismo, te fuiste de la ¿por qué supuesta cercanía? Él, si pudiese, digamos, hablar con Cristina Fernández de Kirchner o aliarse. ¿No? Lo del café. Está claro que la oposición se está reorganizando, eso también hay que tenerlo en cuenta. Este 2018 va a ser, a ver, si no se reorganiza la oposición y no muestra cierta coherencia y un programa político, realmente va a haber una reelección. Vivimos caldeados por lo político. El año que viene va a haber elecciones, iniciativas presidenciales. Por supuesto, y van a ser presidenciales. Claro, por eso. Pero además yo insisto en una cosa, se está reconfigurando el mapa sociopolítico de la gente. Esta unión de un sector muy importante del sindicalismo peronista con organizaciones sociales, con la izquierda. Que no son peronistas. Que no son peronistas. Hasta Ricardo Alfonsín dijo que iría a la marcha. Se está reorganizando. Claro, pues sí está bien, porque la Unión Cívica Radical se sintió entre aquella, digamos, afín al kirchnerismo y la que es afín al Frente Cambiemos. Hubo este fin de semana un encuentro importante de los radicales y muestran ya una lista de puntos que no acuerdan con el gobierno. Incluso Carrió está muy enojada con Garabano. Empieza a ver... Carrió es la crítica, digamos, dentro del Frente Cambiemos. Claro, ahora vos imagínate eso, una componente electoral que está en vías de transformarse en un partido político. Cambiemos todavía no es un partido político, es una especie de alianza rara, que empieza a crujir hacia adentro, y por el lado de afuera le pasa esto. Se empieza a movilizar realmente el sector popular. Está en serios peligros esa alianza, está en serio, está muy difícil la gobernabilidad, porque además cometieron errores tremendos. Pero es peligroso eso. Es muy peligroso. La gobernabilidad para mí es palabra santa, la gobernabilidad. Es necesario que haya un liderazgo opositor, necesita que hay con quien interlocutar, con quien hablar, con quien que no es Pichetto. Pichetto es un portavoz, como dijimos recién, con mucho poder, pero no tiene una representación social y política y voto propio. Me parece que... ¿Es una mesa de diálogo, como dice, por ejemplo, dijo hace unas horas Pablo Moyano? ¿Es posible una mesa de diálogo? Eso lo planteamos desde el primer día de este gobierno. Muchachos, necesitamos política de Estado. Ustedes convoquen a una concordata entre todas las fuerzas políticas. Ojalá hubiera políticas de Estado, de este gobierno, de todos los gobiernos. Por supuesto. Bueno, no pero vivimos cambiando. Frente a la situación que le daban y con ese escaso margen, porque ganó con el 42%... Ok. Pero el 42% no es el 42% de la sociedad, es el 42% de los que decidieron votar, que es el 80%. O sea, electoralmente tiene 40% o tuvo 40% de apoyo. Socialmente ese 40% representa el 30% de la población. Entonces no es tan así como dicen ellos, la gente nos dio un voto de confianza. No, bueno, lo mismo si te pueden retrucar ellos respecto a la oposición. Respecto a los votos que obtuvieron los otros, te hacen la misma cuenta que vos. Y están del otro lado, pero ahí equiparan más. Hay 60 del otro lado. Tiene un voto propio consolidado de un 20%, es decir, gente que los banca, como es el kirchnerismo, pero el 60% de la sociedad no está tratando de llegar a fin de mes y está expectante y con esperanza de que el gobierno tome medidas que logren bajar la inflación, reactivar la economía. Uno ve que la economía crece y el consumo decrece. Una ecuación extraña, ¿no? Porque significa que lo que crece de la economía no se vuelca al bolsillo de la población. Claro. Y hay un dato más que nosotros lo relevamos inmediatamente después de la reforma previsional. En Capital Federal preguntamos
hicimos muchas preguntas, pero una pregunta era, ¿usted cree que el gobierno, esta medida, esta reforma previsional perjudica o beneficia a los jubilados? Y la segunda pregunta, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Teníamos 67-68% de rechazo en las dos preguntas, respuesta negativa. No beneficia, no estoy de acuerdo. Pero cuando lo cruzábamos con voto anterior en el escenario de balotaje en la capital federal, el 58% de los electores de Macri decían que no estaban de acuerdo y que perjudicaba a los jubilados. O sea, está pegando al interior de su propio electorado ya. Cuenta regresiva para el acto central. Adrián Salonia, ¿qué está pasando en ese lugar? Sí, María Belén, a 1 hora del comienzo del acto, nosotros estamos al pie del escenario. Bueno, por lo que se observa desde este punto, es impresionante la cantidad de columnas que están acercándose a 9 de julio, Avenida Belgrano. Claro, me cuentan que las organizaciones sociales no solo están llegando a la zona de Constitución en este momento, sino muchas de ellas se ubicaron en la parte lateral, a un costado del escenario. Lo que sí se alcanza a ver ya también es al gremio de los judiciales. Cada gremio tiene por representación un lugar, un sector muy cerca del escenario. Esto lo habrán consensuado. Cada gremio ocupa un lugar muy cerca del escenario que fue armado esta mañana. Bueno, obviamente los cánticos, los saltos de los manifestantes, bueno, están esperando la palabra de Hugo Moyano, pero por sobre todo, antes del cierre de Moyano a este acto, van a hablar, como manifestaba en la entrada anterior, un representante piquetero, un representante de la CTA. ¿Quién será? ¿Pablo Micheli? ¿Hugo Yasky? Bien no se sabe, pero después de estos oradores cierra Hugo Moyano el acto. Se cree que a las 3 de la tarde va a comenzar, hay otros que dicen a las 4 de la tarde. Me da la sensación que el acto se va a adelantar, Puede por la cantidad ser, de gente puede que ser, ya está ubicada aquí en la 9 de julio. Claro, no me extrañaría, por eso tenemos que estar muy atentos, Adrián, y sobre todo en la ubicación que vos tenés, más allá que vemos en distintos móviles que siguen marchando las columnas, ¿no? Pero hay bastante gente ya donde se va a llevar a cabo el acto central y desde ya, digamos, camioneros con la propia seguridad con la que cuenta, digamos, se va nutriendo la concurrencia de tanto militantes como de afiliados a otros sindicatos, de trabajadores y representantes de todas las organizaciones para adelantar un acto y evitar desmanes. Pero por ahora seguimos con los horarios previstos, ¿no es cierto? A las 16 horas el acto central, Adrián. Correcto, y por ahora no se ha reportado ningún tipo de incidente. Los camioneros, como recién te manifestaba, están cantando, están saltando. Cerca de los camioneros está la izquierda, está Barrios de Pie. Están conviviendo por ahora pacíficamente todos estos sectores que le dijeron que sí a Hugo Moyano. Recordemos, María Belén, y con esto termino, hoy no va a estar aquí Carlos Acuña, que pertenece al triunvirato, no va a estar Héctor Daer, no va a estar Barrio Nuevo, no va a estar Antonio Caló, Roberto Fernández, Cavalieri tampoco va a estar, Gerardo Martínez, José Luis Lincieri, Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer y Sergio Romero de UDA, que representa a un sindicato docente. Sergio Romero no va a estar tampoco en el acto de Moyano. Muchas gracias, Adrián. Bueno, Adrián nombró todos los que no van a estar. Usted los veía a ustedes haciendo ademanes en relación lo que con, pasa con es que el triunvirato nunca logró conformar un liderazgo que conforme a la sociedad y a los sectores asalariados. El triunvirato siempre fue, digamos, un compromiso para unificar una CGT que venía dividida. Una transición a una reestructuración, supongo que debe ser de la CGT, que en algún momento tiene que pasar, se bloqueó, ¿no? Sí. Y Claro. por lo tanto no pudieron resolver quién, porque en 2002 también se hace un triunvirato y queda finalmente Hugo Moyano a cargo. Esto no pasó en esta oportunidad. Claro. El triunvirato, cuando se acuerda, cuando hubo un triunvirato, sí, fracasó Sí, con también. Susana Con Rueda, Rueda. Con Susana, Sí, yo los entrevistaba a todos ahí. Una situación. Pero hubo un proceso al mujer. interior. Y hasta hubo hubo un proceso problemas. de selección que termina con el mandato, que lo coloca en el Y él, mandato. a partir de 2003 a 2016. Y el liderazgo Moyano fue muy fuerte, porque era alguien que cuidaba mucho a su sindicato, se peleaba con todos, recordemos, para afiliar más gente. Es decir, los camioneros tuvieron el sueldo que nunca tuvieron en su vida. Entonces, Entonces, un sindicato fuerte, Sí, sí, y muy que fuerte, defiende los muy derechos de bien sus atendido. trabajadores, eso Muy sí. bien con mucha atendido. prestación médica. Entonces, de alguna Turística forma, también. fue un modelo de sindicato o de sindicalismo
que no fue acompañado por el resto. Cuando uno mira otros sindicatos, muy desarmados, ¿no? Muy pobres en la prestación. Entonces, se sintió la ausencia de Moyano a partir del 2016. Él se retira, se va al fútbol, presidente independiente, él ya como que quiere estar en otra cosa y dejar la sucesión. Y esto no pasa, por eso ahora vuelve. La sucesión Sí. no pasa. ¿Tendría que No es pasar al sucesión. hijo? Vos sabés que a diferencia del peronismo, el sindicalismo peronista sí tiene un líder potencial, y es Moyano. No hay un Pero Moyano. no se puede ir, Moyano. ¿Cómo? No se puede No ir. se puede ir. Pero, claro, pero al interior del movimiento sindical hay un Moyano. Al interior del peronismo no hay un Moyano, no hay un líder tan Es nítido. interesante como lo planteas. Yo te lo plantearía en algo más macro, el movimiento justicialista que integra también Ok. al movimiento sindical, al partido político y a la rama femenina, Sí. que sufrió también, digamos, un Sí. debilitamiento muy grande. Sí, porque sí. Cristina está en retirada, Cristina ha perdido la elección con un candidato de peso medio como era Esteban Bullrich, y eso en el peronismo No te es, lo perdono. La es una pulseada era más con jubilación. Vidal. Eso- Claro, es mismo, una no. jubilación anticipada, que esto en el sindicalismo no pasa, ¿no? ¿Estás jubilada, decís? No, No, y yo es, creo es- que es una forma de decirlo. una forma de decirlo. Creo que va a tener otra actitud de aquí en más. Yo creo lo mismo. Creo que en realidad el 19 ya va a decir, ok, pero quiero 2 diputados en esta provincia, Claro. un senador allá. No se va a ir con las manos vacías. ¿Va a poder seguir dando órdenes de tantos No diputados sé si acá? tantos- órdenes. No, pedir. Como lo planteas vos, sí, tantos diputados acá, tantos Sí, senadores, que- bueno, en tu, pero- en Pero tu ya no va a manera tener de la transmitirlo, lapicera. digo, Mira, los órdenes. referentes políticos de segunda línea, cuando se arma por lo menos en el peronismo, cuando se está armando las listas para la elección, Sí. ponen sus condiciones para acompañar, siempre. Claro. O sea, ok, yo te acompaño, vos sos el candidato, yo te acompaño, pero ¿sabes qué? Necesito 2 concejales porque... Y eso se negocia. Eso, Se no, negocia, eso sí. no está mal, eso es la política, la política en un proceso electoral. Y yo creo que Cristina va a hacer algo de ese tipo. No creo que tenga ganas de ir por afuera de nuevo, por afuera del peronismo y ser derrotada por segunda vez. Sí, ¿no? igual yo creo que ahí faltan muchas tareas. El peronismo y la oposición en general tiene que democratizarse, hacer internas, participar en pasos, Sí, y definir un proyecto político. dar pues. lugar a sus militancias, dar lugar a otras personas que opinen y menos lapicera y Sí, más depuración difusión. democrática en Sí, los sí, partidos sí, políticos. sí. ¿Es tan débil la CGT que tiene que convocar Hugo Moyano a una movilización? Me lo contestan después porque ya me llama Bernardo Mañago. Bernardo. María Belén, muchas gracias. La movilización que ya ocupa varias cuadras a lo largo de la avenida 9 de Julio, tanto hacia Constitución como hacia la zona del Obelisco. Aparentemente la masa de gente llega hasta la avenida de Mayo. Vamos a hablar con Manuela Castañeira, también dirigente de izquierda, para preguntarle, bueno, sobre lo extraordinario de que grandes grupos de izquierda, agrupaciones de izquierda, estén participando de esta marcha que es de un sector sindical tradicional como el de Hugo Moyano. Totalmente, venimos en una columna independiente que se ha resuelto realizar a partir del encuentro del Hospital Posadas que se hizo el sábado pasado, que bueno, ya sabemos allí hay despidos y hay un conflicto en este momento. Hemos realizado esta columna donde están todos los sectores que están en lucha contra los despidos, contra las suspensiones, los sindicatos independientes, combativos, y hemos venido a esta movilización porque entendemos que no es sobre Moyano. Esta movilización es sobre Macri, es sobre los despidos, sobre las suspensiones, sobre el tarifazo, sobre el ajuste, sobre la reforma previsional, sobre la reforma laboral, todas estas políticas antiobreras que está llevando adelante el gobierno y que vemos en una movilización realmente lo masivo. Hay que estar acá, estábamos hablando atrás de cámara, es impresionante la cantidad de trabajadores y también ha habido desborde de los sectores que no han llamado y hay trabajadores de esos gremios también, se los ve sueltos. El que excede ampliamente lo que es la movilización del aparato sindical, ¿no? Que excede, digo, la movilización, el número a lo que es el aparato sindical. Totalmente, porque justamente al ser vista los trabajadores como una oportunidad para salir a decirle al gobierno lo que piensan. Hay bronca contra el gobierno. Yo creo que esto puede llegar a ser y de alguna manera se manifiesta como una continuidad, aunque controlada, de las movilizaciones del 18 de diciembre. María Belén. ¿Cómo te va, Manuela? ¿Cómo estás, María Belén? Muy buenas tardes. Bien, estaba escuchando, bueno, la izquierda se mueve con una columna independiente respecto de quien convoca, que es Moyano, pero de alguna manera
justicia no los pone, digamos, adhiriéndose a Hugo Moyano como un líder sindical? No, la realidad es que Moyano dirige camioneros, dirige un gremio, dirige la CGT. Si un gremio ya va a movilizarse por un reclamo que está bien, nos guste o no nos guste, vamos a estar allí, porque el reclamo está bien. Acá se lee contra la reforma laboral, contra la reforma previsional, contra el tarifazo. Todas esas consignas son las que nosotros también defendemos. Entonces no vamos a dividir desde ese punto de vista y por eso venimos acá. Y la gente sabe, recién por ejemplo hablaba con trabajadores camioneros que se me acercaron, que estuvimos charlando, le planteé la discusión del paro general y me decía, nosotros sabemos que ustedes no están cómodos con nosotros acá y acá están. Y estamos por el reclamo, porque realmente lo que está haciendo el gobierno no tiene nombre. Yo creo que hubo, sí, una campaña muy fuerte del macrismo a través de ciertos medios importantes como diarios y demás, que querían hacerlo sobre Moyano, pero acá no se siente así. Acá no se siente sobre Moyano, acá se siente sobre Macri y sobre este ajuste. Y por eso igual entiendo lo que me decís, estamos con el reclamo del paro general ya, porque Moyano llama a esta movilización, pero acá no hay paro y es un fragmento de la CGT. Tiene que haber un paro general que esté a la altura de las circunstancias de lo que Macri le está haciendo a la clase trabajadora argentina. Una medida contundente que le deje claro al macrismo qué es lo que opinan los trabajadores y cómo queremos defender nuestros derechos. ¿Y quién puede y tiene acaso que convocar al paro? Y te pregunto porque orgánicamente, digamos, no es la CGT, Hugo Moyano. No es Moyano solo, es el conjunto de la CGT, pero también ellos de alguna manera juegan al policía bueno y al policía malo, el que viene y llama a la marcha, pero tampoco dice una palabra de lo del paro general. Tiene que convocar la CGT, que es la que dirige los gremios mayoritarios, y tiene que ser un paro para que puedan acudir todos los trabajadores argentinos. Son los gremios que más concentran trabajadores, los gremios de mayor importancia, los que pueden paralizar el país. Creo, sí te escuchaba al principio, hay una crisis enorme al interior de la CGT, porque hay un sector muy claramente ubicado en favor del gobierno y está traicionando en este momento los reclamos de su propia base, y realmente hay una circunstancia que no da para más. Hay una sensación y una percepción por abajo entre los trabajadores que esta situación así no se aguanta, que algo hay que hacer y la CGT se tiene que definir. ¿Qué puede cambiar a partir de esta movilización de hoy? Creo que mucho puede cambiar. En un punto, también poner en cuestión a la reforma laboral, que el macrismo sigue diciendo que la quiere presentar aunque sea en partes. Creo que esto también le muestra al macrismo hasta dónde puede llegar con medidas que quiere hacer. Pero cómo siga también va a depender de lo que la CGT haga a partir de esta movilización. La gran diferencia la puede, todos sabemos, hacer el paro. Si eso no es así, es un llamado fuerte de atención al gobierno, y creo que últimamente ya no se sabe nada en este país. A veces se piensa que todo va por un lado, que el macrismo gobierna tranquilo, y de golpe tenés diciembre y lo que pasó. ¿Qué va a pasar después de esto? Va a depender también de lo que siga la lucha a todos los sectores organizados. Manuela, muchísimas gracias, y gracias también por escuchar el análisis. Muchas gracias a vos, María Belén, que tengas un muy buen día. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ya vamos a retomar contacto con todos nuestros móviles, pero claro, acá se puso nuevamente sobre la mesa lo que va a ser, que les planteaba anteriormente, claro, la reforma laboral. Y no quiero dejar afuera esto de Hugo Moyano, porque recuerdan ustedes cuando fue el proyecto de ley de flexibilización laboral, la llamada ley Banelco, por todo lo que recibían, digamos, los legisladores para votar a favor de la flexibilización, y lo que temen los trabajadores ahora es que haya una nueva flexibilización en boca de ellos, digamos, ¿no? Por supuesto, la ley Banelco esperemos que no exista más con lo que pasó, pero ahí Hugo Moyano también tomó protagonismo. En ese momento. La estrategia del gobierno, como decía la representante de la izquierda, hoy la propuesta del gobierno es separarla en distintos proyectos. Hubo algo muy interesante, que cuando se aprobó el DNU, el famoso DNU, mega DNU, hubo una cosa casi que pasó inadvertida, fue aprobar los bitrenes, los doble acoplados. Eso impacta terriblemente en camioneros, porque con un conductor vos ahora transportás el doble de carga. Entonces, va a haber una serie de legislación que apunte a esto, porque yo creo que el gobierno no va a plantear una ley laboral, una reforma laboral integral, porque evidentemente va a tener mucha resistencia, como ya esta marcha va diciendo, ¿no? No puede pasar nunca sin la aprobación de la CGT, y la CGT
Off-Broadway, que sería la CGT de Sergio Moyano. Esto está clarísimo, por el Senado no pasa. Es un compromiso formal, explícito, público del senador Pichetto, que solo pasa la reforma laboral que los sindicalistas quieran. Así que el tema está prácticamente muerto. Acuerdos con el triunvirato, ¿no? Que también por eso se rompe, porque ve un sector que no quería ir por determinadas aprobar determinados artículos. Ahora, creo que hay que, otra vez, ¿no? Hay que volver a negociar, armar el Consejo Económico y Social, que en algún momento el propio Macri planteó. Después dijeron, no, vas a mostrar debilidad si te reunís con los empresarios y con los sindicalistas. Pero me parece que hay que volver a esa idea, porque si no, este año va a ser muy conflictivo. Se viene una nueva flexibilización laboral, después me lo contesta Cristian Minich, está ya en el móvil. Cristian. Belén aguardando el acto central, estamos junto a Edgardo de Petri. De Petri, bueno, significado de esta movilización masiva con muchos reclamos. Enorme la movilización de los trabajadores, no solamente acá, más de 250.000 trabajadores el 9 de julio en todo el país, en Chaco, vienen marchando los azucareros en Salta, en Jujuy, en Córdoba, en Santa Cruz. Realmente es una respuesta masiva del pueblo trabajador, del movimiento obrero argentino, a las políticas económicas del gobierno. El gobierno gobierna para los ricos, gobierna para los empresarios. El año pasado le sacó más de 100.000 millones de pesos a los jubilados. Ahora quieren que la discusión salarial no esté por encima del 15%. Sabemos que la inflación va a ser del 20 al 22%. Y hay una ofensiva contra todo el movimiento sindical, judicial y mediática, que en realidad intenta subordinar a la dirigencia del movimiento obrero que acepte las condiciones económicas del gobierno de Macri. ¿Qué puede cambiar después de la jornada de hoy? Bueno, estamos escuchando a Edgardo de Petri, ahí tenemos también el graph donde, digamos, hizo sus expresiones el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, en cuanto a que no haya violencia, ¿no? Son sectores de la oposición entonces que se están movilizando en contra del gobierno como consigna fundamental, más allá de la convocatoria de Hugo Moyano. Les preguntaba, ¿va a haber flexibilización laboral o se pretende que haya según lo que entendamos por flexibilización laboral? Alguna reforma laboral va a haber. Eso es evidente, e incluso hay acuerdos en algunos aspectos del proyecto, los proyectos de ley que mandó el gobierno en ese tema, hay acuerdo en con algunos de ellos. Sí, por ejemplo, convenios, ¿no? Sí, se modifican convenios, por ejemplo, esto de los aspectos más positivos, que son más de defensa de trabajadores, esos pasan seguro. Los más conflictivos son, por ejemplo, la flexibilidad horaria, donde vos tenés que trabajar 12 horas un día y 4 el día siguiente, y después lo pueden cambiar la semana siguiente. Eso difícilmente pasa. Perdón, está hablando Boyaski. Que ha estado por encima de cualquier previsión, pero lo más que viene caminando solos. He visto calles repletas de pibes jóvenes, de vecinos, de mujeres con sus hijos. La verdad es conmovedor y creo que este día va a pasar historia. ¿Cuál es el mensaje que le quiere dar el gobierno? Que hay que terminar con esta política que produce dolor y penuria social en el jubilado, en el trabajador. Basta de disparar los precios y la inflación y de querer ponernos a nosotros paritaria sin cláusula gatillo. Basta de reforma laboral, basta de meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Jackie, ¿qué mensaje le dan a los gremios más cercanos a ustedes que hoy no vinieron? Por citar un ejemplo, el caso de Santa María, del gremio del... Creo que hay que ver la multitud, creo que esos compañeros, los que realmente están convencidos de que hace falta que este país cambie, tienen que reflexionar. Vamos a tratar de ampliar al máximo la unidad, pero está claro que el pueblo está acá, está claro que el pueblo está de este lado. Se tituló esta marcha como la marcha de Moyano, ¿es la marcha de Moyano de los trabajadores? ¿De quién es esta marcha? No, es una marcha que partió del sindicato de camioneros y que con generosidad fue, por iniciativa de ellas, convertido en una convocatoria transversal. Acá estamos las 2 CTA, acá están todos los movimientos sociales, 6 organizaciones de la pequeña empresa, los productores del agro, acá está todo el pueblo que quiere trabajar, tener salario digno, poder producir. Jackie, ¿qué lectura tiene que hacer el gobierno a partir de esta manifestación? Tiene que entender que no se puede gobernar solamente para los ricos. Así de simple. La Argentina no son el puñado de ricos que se beneficia con su política. La Argentina es el pueblo
son las maestras, son los bancarios, son los obreros, son la gente que tiene planes sociales, son los jubilados. El gobierno dice que hay una especulación electoral. ¿Debería ser un paro nacional? ¿Debería ser un paro nacional? ¿Se debería convocar? Vamos a convocar a la continuidad de la lucha. De ninguna manera se descarta el paro, pero lo fundamental ahora es construir la unidad de los que estamos acá. ¿Hay una especulación electoral? El gobierno se olvide de la especulación electoral y que aprenda a escuchar la voz del pueblo. Muchas gracias. Las palabras de Hugo Yasky de la CTA, las dos CTA se encuentran presentes, que la CTA, digamos, también estaba dividida, como decíamos anteriormente, en el gobierno anterior entre el oficialista y la opositora, pero ahora, digamos, han confluido en estar juntos. Lo mismo ha pasado con la CGT, salvo ahora que se puede hacer la decisión. Macri lo hizo esto. Esta unificación transitoria la provocó Macri con la infinidad de medidas que han tomado y que son muy dolorosas para la población. Esto es así. Sí, cuando Moyano se aleja del gobierno de Cristina, básicamente, ahí donde, bueno, Yasky queda más cerca de Cristina, y creo que van a ir a una reunificación de las dos CTA con la CGT, la nueva CGT que lo están pidiendo, claro, desde la nueva CTA, CGT que va a surgir de estas nuevas. Ahora, también es cierto, y hay que considerarlo, el gremialismo argentino, el sindicalismo argentino se merece una renovación, se merece cambiar algunas formas de hacer las cosas. Creo que también hay una parte de la sociedad que no quiere a los sindicalistas, que los ve como con mucho poder, gente con mucho dinero que se aleja de las bases. A veces es injusto porque no son todos lo mismo, pero también el gobierno ha tomado esto y lo ha tomado mostrando a este muchacho Balcedo que estaba con autos de alta gama, multimillonario en Uruguay, y eso me parece que cuando pasan esas cosas el descrédito es para todos los sindicalistas, para los honestos y para los no honestos. Me parece que ahí una CGT también tiene que trabajar en ese sentido de generar nuevas generaciones, valga la redundancia, de dirigentes que puedan asumir los bastiones de las viejas... Sí, las responsabilidades para las cuales por supuesto, las viejas banderas se elige. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los sindicalistas que están ahora en la movilización y aquellos que adhieren al gobierno? Porque son todos sindicalistas. Son todos sindicalistas, los trabajadores. es verdad. Yo creo que el gobierno ha sabido presionar y ha sabido captar, por no decir otra palabra, otro término, a un sector muy importante de la dirigencia sindical, pero no a las bases. Si estos dirigentes continúan con esa actitud y la situación continúa como va a continuar en la economía, el problema es las bases, con las bases, es que se van a las organizaciones de izquierda. En las bases está creciendo la izquierda, se van con el trotskismo, con el Partido Obrero, con las expresiones de izquierda, porque no se sienten representados por sus líderes sindicales de origen peronista. Eso es interesante porque hemos visto a los delegados, representantes de los trabajadores que han sido despedidos en distintas circunstancias y pertenecen a partidos de izquierda, que son aquellos que han estado presentes cuando, por ejemplo, estaban apostados frente a la fábrica o a la empresa después de haber recibido el telegrama de despido. Claro. Sí, lo que en pasa el mejor de los 90, casos, a veces el cartelito. A partir de los 90, si la reforma que hizo Menem, aparece el sindicalista empresario. Entonces, ahí aparece una confusión, ¿no? Claro. Entre sus representados y negocios, a veces ligado con los propios sindicatos, las horas sociales, la RT, y una tensión ahí que muchos lo resuelven negociando con los gobiernos de turno para no perder prebendas. Claro. Eso también es parte de esta realidad y es también parte de este mundo sindical. ¿Se viene una CGT fuerte? Me lo contestan después de la pausa. Muchas gracias, ya volvemos.